posible. Pero Clelia recogió el guante, esperó porque la venganza es un plato que se come frío, y se lo reclamó. Dijo, me estuvo comentando que fue alrededor del 2006, 2007 ese encuentro en el Coto con Moine donde se dio ese diálogo. Entre Clelia Lavín y el exgobernador. Hablamos de la situación de el diario de Paraná. Sí, exactamente. Ayer 15 despidos, una situación bastante violenta, se presentó como retiro voluntario, pero en realidad eran ya despidos formalizados. Hoy intervino la Secretaría de Trabajo de la provincia y dictó la conciliación obligatoria. Hay una audiencia fijada para la próxima semana. Estamos en diálogo con el doctor Lisandro Movilla, ¿no? Exactamente. Doctor, ¿nos escucha? Los escucho perfecto, ¿cómo les va? Ricardo, Gonzalo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hay una vía legal que se empezó o que la conciliación está frenando hasta que se resuelva qué va a pasar con los despidos? Bueno, en principio la conciliación obligatoria retrotrae los actos sucedidos en el día de ayer, por lo que los trabajadores deberían volver a prestar tareas en forma normal y habitual a partir de mañana, y obviamente el empleador también no debería, en este caso no debería tomar ninguna reprimenda ni mucho menos y esperar la audiencia fijada para el 5 de septiembre. Eso es lo que en teoría debería ocurrir. Eso es lo que, exactamente, a eso iba, eso es un poco lo que en teoría debería ocurrir, porque los despidos estaban consumados, se dio dentro de un marco violento, porque no solamente se trató de una cuestión formal de un despido, sino que fueron extorsionados a la firma de un acuerdo que era totalmente vulneraba sus derechos básicos como trabajadores en relación a una indemnización. No estuvieron de acuerdo la mayoría y se procedió a despedirlo. Si le impiden el ingreso o le impiden el desarrollo de su trabajo normal, ¿esto qué consecuencia tendría en la conciliación? Bueno, obviamente en principio esperamos que la parte, en este caso la empleadora, que fue la que tomó esta decisión tan inhumana en términos siendo bastante suave con ello, cumpla con la conciliación obligatoria. Después también está la instancia administrativa que faculta en este caso a la Secretaría de Trabajo a tomar todas las medidas necesarias para que esa conciliación obligatoria se cumplimente. Aún así nosotros, cuando nos enteramos ayer de los despidos, básicamente lo que estábamos trabajando eran las demandas. Nosotros ya estamos teniendo reuniones periódicas con los trabajadores despedidos, ya teníamos reclamos en curso por el mal pago del salario, y esto es lo que vino a exacerbar una situación que ya venía demasiado compleja dentro de la empresa. Por eso cuando vos decís que esto es una cuestión formal y que entiendo que de muy buenos oficios intervino el sindicato e intervino la Secretaría de Trabajo, a ciencia cierta no sabemos cuál va a ser la tesitura en este caso de los empleadores. Aparte porque la Sociedad Anónima Entre Ríos, la empresa editora del diario, planteó sobre la mesa una situación crítica. Si no despedía a estos 15 trabajadores, estaba la posibilidad del cierre total de la empresa, un escenario, digamos, que ya desde hace tiempo se viene hablando, con lo cual a mí me resulta, me genera dudas que acepten de buen modo la conciliación. Sí, todos estamos escépticos a la conciliación. Lo que pasa es que siempre con la misma excusa terminan comprando tiempo, mientras tanto son beneficiarios de pautas privadas, de pauta a veces oficial, terminan en una agonía el concurso respecto de trabajadores y acreedores que ni siquiera han podido compensar algunas cuestiones mínimas, ni los intereses a esta altura, haciendo cálculo de lo que fueron sus reclamos históricos, y atento que esa no tiene una solución definitiva. Entendemos que esto básicamente no solamente por el hecho en sí de que, digamos, si ellos están invocando una situación de crisis y deberán acreditarla. Lo que nosotros vemos en principio son terceros pagando créditos, una empresa interviniendo ipso facto ahí, que son esta gente de Diario del Litoral, tomando el control de la empresa y manteniendo viva una situación un poco agónica en el concurso preventivo, pero sin ningún tipo de solución. Y cuando siempre que hay una solución, terminan un despido a trabajadores que después terminan peregrinando en un juzgado, en este caso en el de quiebra, a los fines de cobrar un crédito que por derecho les correspondía.
¿Cómo ves el trámite del concurso preventivo que empezó en 2018? Y la verdad que, a ver, el paso del tiempo habla por sí solo. Porque acá no solamente está en juego el paso del tiempo, sino que son créditos. En ese momento también fue muy violento el tema de los despidos, y por eso nosotros estábamos escépticos, porque si ustedes hacen memoria, ustedes se acuerdan bien, en ese momento también lo charlamos mucho, cuando se los despide se invoca el mismo artículo que se invocó en este despido, que fue el artículo 247, y se les había comprometido, porque se le había devengado automáticamente el pago de la mitad de la indemnización que por ley le correspondía, ¿no? Y ni siquiera eso se les abonó. Fueron engañados, ellos pensaron que iban a cobrar por lo menos la mitad de la indemnización, más allá de que la otra mitad también hubiese sido reclamable, pero por lo menos hubiese apaleado una situación terrible que es la que quedarse sin trabajo, ¿no? Y eso no sucedió. Y lo que calculamos, y estábamos hablando con los trabajadores entre ayer y hoy, fue que se hace el mismo cálculo en este escenario. Mobilia, también en este nuevo conflicto, ¿la empresa también debe salario? Mirá, lo que venían haciendo era pagar el salario en cuotas, mediante transferencia, en efectivo, todo de manera muy desprolija. De hecho, ha habido varias intimaciones en curso, inclusive 2 trabajadores se dieron por despedido, porque la verdad que era insostenible su situación laboral en esas condiciones. Se debían aguinaldo, no sé si eso lo regularizaron, pero se llegó a pagar el salario en 4 cuotas. Imagínese lo que uno puede esperar después de un despido donde invocan que te van a pagar la mitad de la indemnización. Aparte, hay otra cuestión también, el modo, ¿no? Esta cuestión de llevar a los trabajadores a una reunión que tenía que ver con yo lo había hablado la noche anterior, que era una cuestión de reestructuración y una especie de reunión de trabajo, y tenían las actas firmadas para los despidos, de manera totalmente extorsiva, porque era o firman o son despedidos, básicamente. Ahora, más allá de que vos decías que no se sabe quiénes son en realidad, quién está detrás de Sociedad Anónima Entre Ríos, quiénes son los dueños o qué terceros están interviniendo, el 30% del paquete accionario de SAER está en poder de la familia Echeverre, aun cuando se quiera desligar de toda esta situación. Hay un candidato a gobernador de La Libertad Avanza, que es Echeverre. Vos has pleiteado con los Echeverre en la causa de Dolores. Los antecedentes marcan que también ellos tienen responsabilidad, y hasta ahora tampoco se los escucha en esta historia. Yo con los Echeverre vengo pleiteando desde mucho antes de la situación de Dolores, y vos te acordás en el convenio colectivo del 541 del 2008, yo llevé adelante los juicios que terminan en la aplicación, que ellos lo discutieron, por supuesto, con esa nueva paritaria que se habló en el 2008, se termina aplicando a toda la provincia de Entre Ríos. Así comencé yo mi amistosa relación con los Echeverre. Ellos son incumplidores consuetudinarios, digamos, ellos en ese sentido no son corregibles. Lo increíble es, como vos decís, por ahí, que todavía estando en control del 33% de su paquete accionario, se hagan los desentendidos de toda esta situación, y inclusive uno de los hermanos, quien fue director del diario y hoy está procesado por el vaciamiento. Eso me parece que hay que recalcarlo, él está procesado. Hablo en particular de Sebastián, junto con sus hermanos y su madre, están procesados por lo que fue el vaciamiento de SAER. Hoy transita la ciudad de Paraná y hace actos tipo Simón Bolívar en el centro de la ciudad, lo que a uno le llama un poco la atención, ¿no? Y además se presenta o se desliga diciendo que es un trabajador despedido más, lo cual no es cierto. Sí, porque de hecho con total impunidad fue y verificó el crédito que él tenía contra la empresa en su carácter de director, y sin con todo desparpajo lo cobró, mientras había sido, pues lo dijo la justicia, esto no se me ocurre a mí, mientras él estaba siendo investigado y posteriormente procesado por el vaciamiento de la empresa. Digamos, un nivel de caradurez que pocas veces visto, digamos, dentro de lo que es el derecho, el ámbito empresarial, que después se termina, como vos bien dijiste, yo leí la nota de Ricardo, llevándolo al plano político, ¿no? Termina siendo candidato a gobernador de este espacio de La Libertad Avanza. También la justicia le dio cabida a su pretensión, digo, porque ha cobrado lo que él pretendía que le correspondía. Digo, la justicia le ha dado la razón, pero más allá de eso, sí, es un candidato a gobernador que está procesado por la justicia, hay que decirlo. Por supuesto, es un dato objetivo de la realidad.
Y a su vez, bueno, más allá de lo que es el tema de Dolores, que es más un tema civil y familiar, ese es un tema objetivo que tiene los mismos condimentos que toda esta situación que se planteó ayer. No tiene otros condimentos. De hecho, muchos de los orígenes, en realidad, y también el desorden financiero que tiene Sociedad Anónima Entre Ríos, lo tiene a ellos como la base del conflicto, del año 2012-2013, con el vaciamiento de la sociedad. Exactamente. Y eso es lo que plantea la justicia, digamos, cuando lo procesa, es sobre la base de lo que ocurrió con el vaciamiento que lo iniciaron los Echeverre. Exactamente. Es tal cual como vos lo decís. Por eso, hoy yo no sé si el Diario del Litoral, si atrás está la gente, SNEO, no sé quién está hoy con ese paquete accionario del 66%, más allá de lo formal, digo, quién está manteniendo la operatividad del diario. Pero el diario queda herido de muerte entre el 2012 y 2013, con todo el vaciamiento y esa triangulación de bienes que hacen entre Grenoni y los Echeverre, que después los termina procesando la justicia a fines del año pasado. Sí. Todo lo que está pasando hoy es consecuencia de lo que se hizo en aquel entonces. Digamos, la empresa no se recuperó más. Sí. Y una causa que empezó en 2013, ¿no? Que inició Dolores, la denuncia fue de 2013. Exactamente, las actas en que se fraguan ventas, se transfieren bienes entre ellos, todo muy burdo, etcétera, desde el 2012 y la denuncia de Dolores del 2013, que es prácticamente coetánea al hecho. Movilidad. Sí. De consulto a... Tuvimos 7 o 8 años para obtener un procesamiento. Exactamente. Bien sustanciado igual, si uno ve los fundamentos del procesamiento, está muy bien sustanciado. El dictamen fiscal también había sido excelente en su momento, pero por supuesto el tiempo atenta contra los trabajadores, contra los damnificados. Exacto. Ustedes desde... como denunciantes pueden pedir información pública al Estado para ver cuánta publicidad recibe el diario y si pueden justificar esto que plantean ellos de que no les cierran las cuentas. Por supuesto, nosotros estamos facultados a realizar un pedido de informe y yo creo que el Estado en esto y en la responsabilidad que le cabe lo va a hacer por mutus propios. Creo que hoy, imagínense que hoy estamos viviendo en un momento complejo en la Argentina, donde se está discutiendo un bono para trabajadores en relación de dependencia y públicos a los fines de apalear un poco la situación, y lo que sucede es que esta gente impunemente despide 20 trabajadores sin ningún tipo de aviso previo. Me parece que eso prende las alarmas a todos, ¿no? De que es un modus operandi, ¿no? No es una cuestión aleatoria, es un modus operandi. Esa práctica la tienen incorporada. Y por supuesto poniendo a los trabajadores en la peor situación que uno se puede imaginar, porque son trabajadores que mañana tienen que pagar el alquiler, que ir al supermercado, que pagar el colegio de sus hijos, y yo no sé si no debería intervenir un fiscal de oficio, soy franco, porque vamos a escuchar los testimonios. Yo tengo que juntarme mañana con algunos trabajadores para entender bien cómo se dio la situación in situ ahí en la empresa. Muy coercitiva la situación esa, por lo que relataron. Totalmente coercitiva y extorsiva. Lisandro, vulnerando los derechos mínimos de cualquier trabajadora, en este caso, y en una situación totalmente de vulnerabilidad. ¿Sería la primera denuncia en caso de prosperar, digamos, una vez que vos hagas con toda la documentación, denunciando el modo como ya no el despido, sino el modo como se ejecutó? Digo, ¿ahí puede haber una denuncia penal, no solamente al foro laboral por el despido? Por supuesto que lo analizamos. Sí, lo analizamos porque, como te digo, si fuese una cuestión técnica y meramente una discusión en relación sobre la aplicabilidad o no del artículo 247 y la mitad de la indemnización, esa es una cuestión. Ahora, el modo en que se ejecutó tiene otro tenor. Tiene otro tenor por las características de cómo fue llevado adelante. Nosotros entendemos que fue totalmente extorsivo. Bien. Por eso también entiendo que es atinada la intervención del Ministerio de Trabajo, del sindicato, etcétera, a los fines de... Inclusive se despidió gente que tenía protección gremial, digamos. A ese nivel de impunidad llegó el desatino de esta gente. ¿Cuántos tenían protección gremial? Mira, por lo menos una de las trabajadoras la tenía. No sé si había alguno más que tenía. Ellos estaban en conocimiento, yo se lo hice saber y aún así la despidieron.
nosotros estamos preparando una acción aparte en relación a ella, Claro. pero amén de esto, imagínense que ni siquiera eso lo fue disuasivo para que esta gente atropelle a los trabajadores. Bien, Lisandro Mobilia, te agradecemos este contacto con Radio Plaza para hablar de un tema bastante chocante, porque aparte Sí. es algo que se viene repitiendo, el modus operandi, como vos decías, y ahora de la peor manera. Gracias por este contacto. No, por favor, y que no se habla aparte del paisaje, y les agradezco a ustedes el espacio, te agradezco a vos, Gonza, que siempre estás presente en esta situación, y a Ricardo también, que lo leí la otra vez hablamos. Les mando un fuerte abrazo, y esto sirve para visibilizar la situación que están viviendo hoy los trabajadores del Diario Paraná. Gracias. Lisandro Mobilia, entonces era el anuncio que va a ir por una denuncia penal en estos despidos, principalmente porque ahí se despidió una trabajadora con fuero gremial, pero además por la forma, este perfil extorsivo de estos despidos, porque se los convocó para hablar de una reestructuración, se les presentó un retiro voluntario y automáticamente el despido, con un escribano. Bastante desprolijo, por decirlo de alguna manera. Tuvimos títulos